¿Ven bien la diapositiva? Sí, doctor. Ya, muy bien. La patología de las vías biliares que nosotros vemos usualmente son pues el compromiso no solamente de la litiasis vesicular, ¿no? Porque también estos cálculos pueden pasar al colédoco, pueden también haber parásitos que pueden ingresar a la vía biliar, pueden haber neoplasias también, ¿ya? Pero de lejos, pues, lo más frecuente es la patología derivada a la litiasis vesicular, ¿ya? En un momento de la exposición les voy a mencionar, y esto se lo digo ahora, de que muchas veces el paciente viene por dolor abdominal, pero no es un dolor abdominal típico de una litiasis vesicular, ¿no? El paciente puede tener, por ejemplo, un colon irritable, puede tener una gastritis, puede tener un dolor ulceroso, puede tener enfermedad por reflujo, parásitos, etcétera. Hay una gran gama, una cantidad de patologías que pueden provocar dolor abdominal. Pero, ¿qué ocurre? Un examen auxiliar fácil, rápido, es una ecografía, ¿ya? Es una ecografía, ¿ya? Y a veces, pues, la ecografía demuestra cálculos, pero el cálculo no es la causa de lo que le está provocando al paciente las molestias. Y eso vemos muchos casos acá en nuestro hospital, ¿no? ¿Y cuántos casos ocurrirán más en otros lugares, ¿no? Donde al paciente, porque alguien le pidió una ecografía y le encontraron cálculos en la vesícula, le sacaron los cálculos, le operaron la vesícula, pero su enfermedad siguió progresando. ¿Por qué? Porque esa no era el problema. Y cómo uno saca, pues, que la causa de la enfermedad del paciente son los cálculos en la vesícula, es pues la historia clínica. La historia clínica es fundamental. Les vuelvo a repetir esto en gastroenterología, es fundamental, ¿ya? La historia clínica. La historia clínica no es pues como por ejemplo la especialidad de cardiología, ¿no? La especialidad de cardiología, el paciente puede tener dolor precordial y bueno, le traen unas enzimas hepáticas que están alteradas, y en el EKG hay la onda Q, y es un infarto, pues entonces no hay vuelta que darle, ¿no? En cambio, acá el paciente viene por dolor abdominal, traen una ecografía con cálculos en la vesícula, yo no estoy seguro que su dolor abdominal sea por eso, ¿no? Entonces uno tiene que hacer una historia clínica más detallada. Y eso les repito siempre a mis alumnos, ¿no? Mis alumnos de pregrado, de semiología, de medicina interna, y a veces hasta los residentes les digo, ¿no? Van a reponer interconsulta y les digo, ya ves, a este paciente le han operado de la vesícula y en realidad tenía un cáncer de ampolla de váter. Ya el cuadro clínico era un cáncer de la ampolla de váter, pero como la ecografía decía que tenía piedras en la vesícula, lo operaron. Bien, esto ya hemos mencionado, ¿no? Bien, podemos mencionar algo sobre la anatomía del sistema biliar. Vean los ambos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, se unen para formar el conducto hepático común. Y cuando el conducto cístico se hunde al hepático común, allí recién empieza el colédoco, ¿ya? En algunos casos tienen anomalías anatómicas y este conducto cístico no se inserta a este nivel, sino mucho más abajo. Ese se le llama cístico de implantación baja, que también puede dar otro tipo de patologías, ¿no? Pero no es lo usual. Bien, esta es una imagen que me gusta mucho a mí. Si ustedes son acuciosos y quieren ahorrar tiempo, lo pueden guardar en su celular y lo tienen, ¿no? Esta imagen dice mucho en una sola imagen, como dicen, una sola imagen da
vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿No? Y esto yo me acuerdo les hacía a mis alumnos en la clase de semiología o en la clase de fisiopatología, yo iba dibujando la vía biliar, la vesícula, iba poniendo en cada lugar el cálculo y según eso uno le iba dando la patología que podía tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, fíjense, cálculo asintomático, miren, 75%, ¿ya? En algunos países, como el ecógrafo es muy portátil, muy fácil de llevar, van a diversos lugares, a provincias, a pueblitos alejados, ¿no? Y hacen estudios sobre prevalencia de litiasis vesicular en, en un pueblo alejado de la ciudad a 4000 metros, por ejemplo, ¿no? De repente ahí encuentran una buena cantidad de pacientes con cálculos asintomáticos, ¿no? ¿Ya? Bien. Este número dos, este es lo que generalmente ocurre con los pacientes, ¿no? El cálculo que obstruye intermitentemente y causa los cólicos biliares. Obstruye y regresa al fondo de la vesícula. Obstruye y regresa, ¿no? Estos pacientes van a la emergencia, les dan, o no van a la emergencia, le dan simplemente un antiespasmódico y con eso les pasa todo. A veces se impacta el cálculo en el cístico, da una infección de la vesícula que es colestitis aguda, y este paciente sí requiere de repente hospitalizarse 2 o 3 días, ¿no? O el cálculo, fíjense, comprime el conducto cístico que cuando se une con el colédoco, ¿no? A este se denomina síndrome de Merixi. Acá, como bien dicen, hay menos de 0,1%, pero eso ha cambiado actualmente. ¿Por qué? Porque por el COVID, estos pacientes con cólico vesicular típico no podían venir al hospital porque no los podían atender, ¿no? No venían, no venían, entonces le daban, tomaban antiespasmódicos o les ponían de repente una inyección intramuscular o intravenosa y al final la enfermedad avanzaba, avanzaba. Tan es así que en esta epidemia del COVID, a finales del epidemia del COVID hemos visto muchos casos de síndrome de Merixi, ¿ya? ¿Por qué? Simple y llanamente porque el paciente no ha podido venir al hospital porque no había la atención oportuna, ¿ya? Bien. El número 5 es lo que vemos nosotros ahora como gastroenterólogos, ¿no? El cálculo se impacta a nivel de la ampolla de Bater y ahí puede provocar dolor cólico, ictericia, o puede provocar no solamente dolor cólico y un poco de ictericia, sino obstruir el conducto pancreático y provocar una pancreatitis aguda, que es una causa muy, pero muy frecuente de pancreatitis biliar, que eso ya lo van a ver en la clase correspondiente, ¿no? Bien. En algunos casos, el proceso inflamatorio del cálculo vesicular va a ser de larga data también, que va a formarse una fístula entre la vesícula y el intestino o el duodeno. Es una fístula colecistoentérica, que esto sigue siendo raro, porque para que ocurra esto, generalmente el cálculo es grande, más de 1 centímetro o de repente 1,5 centímetros, ¿no? Es muy, muy, muy raro, ¿no? Muy raro, ¿ya? Y también ocurre el cáncer de la vesícula biliar, que en otros países es más frecuente que aquí, que en el Perú. Aquí es menos frecuente, ¿por qué? Porque dicen de que paciente con una ecografía con cálculos en la vesícula, lo operan y bueno, ya no va a desarrollar cáncer de la vesícula porque obviamente ya no tiene vesícula, pues, ¿no? Bueno, afortunadamente eso en nuestro medio es raro y generalmente cuando se detecta ya está avanzado el cáncer, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Aquí hay los modificables, potencialmente modificables y los no modificables, ¿no? Se sabe que a mayor edad y si son mujeres, por la herencia
o la raza, es muy, muy frecuente que hagan cálculos, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, hay ciertos lugares de Chile donde hay una gran cantidad de, 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 de gente de aborigen, de creo que son los papúa, que desarrollan mucho litiasis vesicular, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores potencialmente modificables? Pacientes obesos o mujeres que han tenido múltiples embarazos o diabéticos o que tienen hiperlipidemia, ¿no? O por la dieta o por el uso de anticonceptivos como los estrógenos o clorfibrato. Estos potencialmente modificables se pueden tratar de solucionar, ¿no? Se pueden tratar de solucionar. ¿Y qué es lo que estamos viendo actualmente? Muchos casos, ¿no? Estamos viendo muchos casos en personas jóvenes, mujeres jóvenes, que son relativamente obesas y desarrollan, pues, desarrollan cálculos, ¿no? Y también estamos viendo, luego de la cirugía bariátrica, que también desarrollan cálculos en la vesícula e incluso cálculos en el colédoco, ¿no? En el embarazo, por qué ocurre? Hay varios factores, como ven acá, ¿no? Eh, Básicamente, la alteración en las hormonas sexuales van a provocar una disminución de la motilidad de la vesícula. Esta disminución de la motilidad de la vesícula va a favorecer, pues, que los cálculos o sedimente los cálculos en estas pacientes, ¿no? Y tan es así que si luego del embarazo uno le hace un nuevo control a estos pacientes, a veces desaparecen estos cálculos. ¿Por qué? Porque no son cálculos muy, muy consistentes, no son duros, son generalmente terrosos. Bien, como ven ahí, pues la bilis tiene una función digestiva, ya hemos dicho, ¿no? O ustedes ya lo saben, ¿no? El paciente come grasas y al llegar la grasa al duodeno, por acción de la colecistoquinina pancreática, va a hacer que la vesícula se contraiga para que, pues, la bilis salga de la vesícula y por la vía biliar vaya al duodeno para digerir, pues, las grasas, ¿no? Bien, y la bilis, eh, eh, como ven ahí, es una solución que contiene agua, contiene sales, contiene colesterol, lecitina y otras sustancias, que como bien ven ahí, dice, si la concentración cambia, pueden solidificarse y formar cálculo, que eso es lo que ocurre usualmente pues, en el embarazo o en los pacientes obesos o los que tienen hiperlipidemia, ¿no? Y los cálculos pueden ser, como ven ahí, de diferente tamaño y forma. A veces hay uno solo de 20 centímetros, a veces hay múltiples de 5 milímetros, a veces hay cuadrados, redondados, ovalados, etcétera, 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 ¿no? Y los cálculos no son de una sola composición. Por ejemplo, a veces me dicen, doctor, deme una medicina para disolver mi cálculo. En realidad, uno no puede saber cuál es la composición del cálculo de los pacientes. ¿Por qué? Porque tendríamos que sacarle la vesícula y examinar, hacerle un estudio del cálculo del paciente, ¿no? Y eso sería, pues, decir lo mismo que hacerle operarlo, ¿no? Los cálculos de colesterol generalmente son únicos, grandes, ovalados, amarillentos. Los cálculos mixtos son los más frecuentes, ¿no? Que tienen colesterol, bilirrubina y un poco de calcio. Los cálculos de pigmento negro tienen bilirrubinato de calcio, son generalmente pequeños y son muy duros estos cálculos, ¿ya? Y los cálculos de pigmento marrón son de consistencia terrosa, como dice ahí, tienen un poco de calcio, un poco de fosfato, ¿no? Que generalmente ocurre en pacientes que ya les han sacado la vesícula, ¿ya? ¿Y dónde desarrollan los cálculos? Pues en el conducto colédoco, donde por determinados factores también, pues, este paciente se ha alterado la composición de su bilis o tiene hipomotilidad del colédoco, ya sea por un problema primario o porque en algunos pacientes, en la salida del colédoco a nivel de la ampolla de Vater,
Con el correr del tiempo pueden formarse divertículos y este divertículo puede evitar pues que la salida de bilis sea normal, el flujo normal va a evitar, entonces va a sedimentar la bilis y se pueden formar estos cálculos de pigmento marrón. Bien, ya habíamos mencionado, ¿no? La gran mayoría son asintomáticos, hay un grupo que son sintomáticos y hay otros pues que ya van a tener complicaciones. Estas complicaciones antes nosotros decíamos que eran pues debidas, debidas a que el paciente no tomaba adecuado cuidado. Por ejemplo, le decíamos, señor, usted desde que ha tenido cólico ha tenido que venir al hospital. Y a veces no vienen o van pues van al, van al curandero, van al yerbero o se averiguan por ahí si hay una pastita que disuelve los cálculos, ¿no? Y no vienen al hospital, ¿no? Y como le decía también, ¿no? El 80-90% de los cánceres de vesícula se asocian a un cálculo, a una litiasis. Y eso vamos a ver posteriormente, porque se supone que este cálculo va a provocar una respuesta inflamatoria en la vesícula. Y esta respuesta inflamatoria por mucho tiempo, por muchos años, va a provocar pues va a provocar la degeneración maligna y el cáncer. Y como le dije, esto vemos muy poco en nuestro medio. ¿Por qué? Porque generalmente les operan la vesícula al paciente por tener simple y llanamente cálculos en la vesícula y a veces no tienen síntomas, ¿no? Bien, esto ya hemos mencionado, ¿no? El paciente muchas veces tiene litiasis biliar asintomática o tiene síntomas de otras causas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años poníamos en un conversatorio clínico a una paciente joven que tenía la ecografía de cálculos en la vesícula y cuando la van a operar se dieron cuenta que tenía un cáncer gástrico, ¿no? El dolor era por el cáncer gástrico y lo que llamaba la atención ahí es que tenía anemia la paciente. Y como vamos a ver posteriormente, la litiasis vesicular no da anemia, ¿ya? De igual forma, si el paciente tiene ascitis y tiene litiasis vesicular, la ascitis no es por la litiasis vesicular, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene que ahondar en la historia clínica. Y bueno, de los casos más clásicos que yo les comento a mis alumnos es sobre una paciente que le estaban dando de alta luego de haber sido operada de la vesícula. El jefe del servicio está pasando por el pabellón, dice, señora, ya usted está de alta, ya está bien, ya le sacamos la vesícula. Entonces la señora se molesta y dice, doctor, pero yo sigo igual. ¿Cómo va a ser igual, señora, si ya le hemos sacado la vesícula? Doctor, pero a mí me sale sangre por el recto. Eso es lo que decía la paciente. ¿Por qué le pidieron una ecografía si tenía rectorragia? Lo ignoro, ¿no? ¿Por qué el interno, el R1, el asistente operó a una paciente porque venía al hospital por rectorragia, pero solamente porque tenía cálculos en la vesícula? Lo ignoro también, ¿no? Yo me entero porque después hacen la interconsulta de gastroenterología y yo obviamente le examino a la paciente, le hago un procedimiento que es parte del examen físico, que es el tacto rectal, y tenía un cáncer de recto la paciente. ¿Mm? No sé por qué no le hicieron el tacto rectal, si es parte del examen físico y si tiene rectoraje, han tenido que haberle hecho pues cuando ha estado hospitalizada la paciente, ¿no? Obviamente ustedes no van a hacer tacto rectal si por ejemplo tiene una faringitis el paciente, ¿no? ¿Ya? O sea, se hace porque cuando está indicado, ¿no? Bien, ¿cuál es lo típico que ocurre en estos pacientes del cólico biliar simple? Le va a dar un dolor abdominal en el hipocondrio derecho tipo cólico que puede durar 10 minutos, 15 minutos,
se va pues a la parte de atrás, la región dorsal, lumbar, a veces va hasta el hombro derecho, ¿no? Que muchas veces se asocia a los vómitos, ¿no? Y también en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque se supone que hay un ritmo circadiano también de secreción de la colecistoquinina. Por más que no haya comido nada la paciente, la colecistoquinina se secreta, va sobre la vesícula, se contrae la vesícula, el cálculo se mueve y le da dolor. Por eso es típico en los que han hecho de repente guardias o vayan a hacer guardias en la emergencia, paciente mujer, bajita, gordita, multípara, que viene por dolor abdominal, lo más probable es que tenga cálculos en la vesícula, ¿no? Y que se presenta pues en horas de la madrugada, ¿no? Bien. Y esto se debe pues a una obstrucción intermitente del conducto cístico y obviamente con el antiespasmódico va a pasar, ¿no? Porque no va a haber inflamación de la vesícula biliar ni de la mucosa, ¿no? Entonces uno le da un antiespasmódico y con eso se soluciona todo el problema, ¿no? Bien, a veces uno puede encontrar lo que se denomina la vesícula en porcelana, que muchas veces es un diagnóstico por radiografía de abdomen simple. Como ven ahí, las sales cálcicas van a precipitarse en esta vesícula que va a estar distendida. ¿Por qué? Porque no se va a contraer esta vesícula. Y obviamente esta vesícula no sirve, pues, no sirve. ¿Por qué? Porque así uno no le encuentre cálculos, ¿qué va a ocurrir? No se va a contraer ante el estímulo de la colecistoquinina. Entonces el paciente cuando coma grasas va a tener indigestión, ¿no? Bien, pero una colecistitis aguda ya el dolor es más largo, dura más tiempo que el cólico biliar simple. Cuando va a la emergencia, le ponen su ampollita, le dice, señor, ¿ya le pasó? Así, váyase nomás. Se está yendo, de repente en el taxi, llegando a la casa le vuelve a doler. Él le dice al taxista que regrese. Regrese el paciente, pues por el dolor. Es el paciente, ¿no? Como ven ahí, pues cede parcial y transitoriamente con analgésicos y recidiva de manera precoz, ¿no? Porque regresa a la emergencia al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, ¿no? Y a veces puede tener, pues, fiebre el paciente. Y esto ocurre, pues, sobre todo cuando son cálculos múltiples y pequeños, ¿no? ¿No? Su fisiopatología es porque el cálculo se va a impactar en el conducto cístico, va a haber una inflamación aguda de la mucosa de la vesícula y puede haber una infección en alrededor del 50% de los casos que va a requerir pues el uso de antibióticos, ¿no? Bien. Al examen clínico uno le va a examinar al paciente el abdomen y puede ver el signo de Murphy. El signo de Murphy, que es el dolor en el hipocondrio derecho, y uno le pide al paciente que inspire y eso le retiene la inspiración al paciente. Como no le calma la molestia al paciente, uno le pide pues algunos exámenes de sangre, ¿no? Le pide pues le pide un hemograma, si sospecha que es una pancreatitis, le pide hasta una milasa, ¿no? Pero generalmente la milasa va a estar alta, pero no a niveles de pancreatitis, ¿no? Y un porcentaje de estos pacientes puede cursar con ictericia, ya sea pues porque el cálculo ha migrado al colédoco o se ha impactado provocando el síndrome de Merixi o la infección bacteriana con sus toxinas, que típicamente por bacterias E. coli o por bacterias gram negativas va a provocar un poco de colestasis, ¿no? Bien, eso es lo que habíamos dicho, cómo se hace la maniobra de Murphy, comprimir el epicondrio derecho en inspiración profunda, ¿ya? Obviamente, pues, hay que hacer una compresión poco a poco. Uno le va comprimiendo el abdomen al paciente, ¿no? Uno no le va a hacer, pues, una compresión muy brusca, ¿no? Poco a poco tiene que hacerle y le pedirle que respire al paciente. Entonces, se va a entrecortar esa respiración. Eso es lo típico. ¿Por qué? Porque a veces le aprietan tan fuerte que obviamente le va a doler, ¿no?
Es el famoso signo de Murphy. Bien, este colestitis aguda puede resolverse espontáneamente 7 a 10 días en más o menos la mitad de los pacientes, ¿no? O puede desarrollarse pues una vesícula palpable y dolorosa. Es por el empisema, el empiema o piocolecisto o hidropiocolecisto, que también se menciona, ¿no? Que es una vesícula pequeña, pero se palpa y que duele, ¿ya? ¿Por qué? Porque está inflamada y llena de pus, ¿no? En algunos casos, cuando pasa mucho tiempo, no recibe tratamiento, se puede perforar esta pared vesicular hacia el peritoneo, provocando una verdadera peritonitis. Pero no se va a perforar donde está el cálculo, sino se va a perforar en el fondo de la vesícula. ¿Por qué? Porque va a haber menor riego sanguíneo en esa zona. Eso es típico ya en estos casos, ¿no? Puede formarse un plastrón o un absceso perivesicular, fístula bilodigestiva, ya habíamos mencionado, y también puede haber hilo biliar cuando el cálculo es grande, ¿no? ¿Ya? A veces hay una colestitis enfisematosa, como ven acá, por la presencia de gas, que es pues nos indica que es un problema infeccioso, ¿ya? El hilo biliar es cuando pasa un cálculo grande, que puede ser alrededor de 2 centímetros, y este cálculo se puede impactar a nivel de la válvula ileocecal o puede obstruir el duodeno. Cuando obstruye el duodeno tiene un nombre propio, ¿ya? Ese nombre propio es pues el síndrome de Bouveret, ¿ya? Síndrome de Bouveret. Bien, en la coleocolitiasis, la fisiopatología es la obstrucción intermitente del colédoco. Como ven acá, esta es una imagen de una colangioresonancia, un colédoco dilatado con un cálculo ahí. Ya entonces, cuando se contrae el colédoco, el cálculo va a querer salir, va a querer salir. Dependiendo del tamaño, los más pequeños son los que duelen más. Si es un cálculo de 5 a 6 milímetros, puede pasar espontáneamente. Los de mayor tamaño van a requerir tratamiento endoscópico que hacemos nosotros, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bien, el 5 a 10% de los pacientes con litiasis vesicular pueden, uno de sus cálculos, pasar al colédoco, ¿no? Y esto es lo típico, que el paciente va a desarrollar ictericia, pero va a ser precedida por dolor. O sea, dolor en hipocondrio derecho que precede a la ictericia, que precede a la ictericia, es pues coleocolitiasis hasta que se demuestre lo contrario. Y vean bien lo que dice ahí. Va a haber una elevación transitoria de las transaminasas por la impactación aguda del cálculo. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces viene el paciente a la emergencia por dolor abdominal en el hipocondrio derecho muy intenso, muy intenso. Lo ven, está ictérica, le piden obviamente sus pruebas hepáticas y se dan con la sorpresa de que tiene transaminasas, por ejemplo, en 800, en 900. Entonces lo evalúan y dicen, ah, no, esta no es una colecistitis, no es una coleocolitiasis, directamente dicen eso, ¿no? No es quirúrgico, de frente dice el cirujano, ¿no? Sin haberle pedido todavía ecografía, nada, ¿no? Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque esta elevación de las transaminasas es transitoria. En el momento que hay esta obstrucción aguda, hay un aumento de la presión en el conducto biliar, lo que va a provocar necrosis de los hepatocitos. Al haber esta necrosis de los hepatocitos, va a haber pues el aumento de las transaminasas, ¿ya? ¿Y qué ocurre posteriormente? Al segundo o tercer día empiezan a bajar las transaminasas, pero empiezan a aumentar más bien las enzimas de colestasis. Aumenta la fosfatasa alcalina, aumenta la gamma-glutamitraspeptidasa y la bilirrubina puede seguir aumentando. Obviamente uno le pide una ecografía, va a haber cálculos en la vesícula, va a haber dilatación del colédoco, y si uno le pide una colangioresonancia, lo va a confirmar, ¿no? Entonces, no se olviden de eso.
Dolor que precede a la ictericia es igual a coleocolitiasis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? La hepatitis viral aguda no cursa típicamente con dolor. Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene un poco de fiebre, malestar, ¿ya? Pero dolor intenso. Usted le preguntan al paciente, no, te va a decir. Quizás por ir a la emergencia y para que lo atiendan, el paciente puede decir, sí, sí, tengo mucho dolor. Ustedes lo examinan, le preguntan bien, y en realidad no es dolor, es malestar nada más, ¿no? Bien, hay varias formas de hacer pues el diagnóstico de la coleocolitiasis con resonancia magnética. En nuestro hospital no tenemos equipo de resonancia magnética. Entonces lo que pedimos nosotros es una tomografía eh, helicoidal y con protocolo de páncreas. ¿Por qué le pedimos protocolo de páncreas? Porque los cortes tomográficos van a ser de menor distancia, ¿no? De tal forma de que puedan detectar pues un cálculo, ¿no? Y en algunos casos también se puede hacer un procedimiento de imágenes que se llama la ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía, ¿ya? Que sí permite pues, puedes ver los cálculos en el coléogo, pero ese equipo no está a disposición muy fácilmente en los hospitales, ¿no? Bien, ¿por qué ocurren los cálculos en el coléogo? La mayoría provienen pues de la vesícula o otros van a ocurrir directamente pues en el coléogo, ya sea por fibrosis periampular, por una estenosis de la ampolla de Bates, ya sea benigna o maligna, ¿no? O por una compresión extrínseca. Algo así, la compresión extrínseca les había dicho que es pues el dado por el divertículo duodenal o divertículo periampular. Y también puede ocurrir en pacientes con anemia drepanocítica, aumento de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque van a provocarse estos cálculos a dicho nivel, ¿no? Del coléoco. Pero también en el coléoco pueden obstruir la vía biliar o otros parásitos. Por ejemplo, ya había mencionado, por ejemplo, la ágil, la fasciola, etcétera, ¿no? El paciente también puede venir en colangitis si es que se infecta esta vía biliar, provocando abscesos hepáticos. Pancreatitis aguda es otra complicación, fístula, obstrucción intestinal, peritonitis biliar. Puede haber hemobilia también. ¿Qué cosa es hemobilia? Sangre en la vía biliar. ¿Por qué va a haber la sangre en la vía biliar? Por varios factores, ¿no? Puede haber un traumatismo abdominal, puede ser que el paciente tenga una coagulopatía previa, puede ser que el paciente tenga una neoplasia de hígado y esta neoplasia se ha ulcerado y ha sangrado hacia la vía biliar. Puede ser que le hayan hecho una biopsia hepática al paciente y hayan tocado un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo en comunicación con la vía biliar ha formado un coágulo, ¿no? Etcétera. Y el cuadro clínico de la móvil es similar pues al de un cálculo. Va a haber dolor, va a haber ictericia, pero como hay sangre en la vía biliar, parte de la sangre va a salir hacia el duodeno y el paciente puede tener melena o puede tener hematemesis. Y la cirrosis biliar secundaria ya les había mencionado, ¿no? Si el paciente tiene más de 6 meses con esos cálculos en el coléoco y no recibe tratamiento adecuado, puede desarrollar esta cirrosis biliar secundaria. Bien, en el hilo biliar los cálculos van a pasar al intestino, ¿no? Pero para que sea que provoque un hilo biliar, tiene que ser un cálculo grande a través de una fístula bilodigestiva, que generalmente ocurre entre esta fístula bilodigestiva entre la vesícula y el duodeno. Y un cálculo grande debe ser, ¿no? ¿Ya? Y ya habíamos mencionado que va a obstruir a nivel de la válvula ileocecal, pero si el cálculo es muy grande,
va a obstruir el duodeno, ese se llama el síndrome de Bouveret. Bien, en cuanto a la colangitis, el cálculo se va a impactar en el colédoco. La bilis no va a fluir hacia el duodeno, el paciente se pone ictérico, se va a sobreinfectar, esta bilis y va a tener bacteremia muy precozmente el paciente. Típicamente incluso hace escalofríos el paciente. Esos escalofríos se deben a la bacteremia que desarrolla, hace fiebre alta 39 y después baja la fiebre, ya sea porque le dan un antiepidético al paciente o porque ya le dan antibiótico. Pero eso es lo típico, fiebre alta en picos. Bien, ¿y cómo uno define pues la colangitis aguda? Como la inflamación de las vías biliares secundaria a una infección bacteriana. Y esta infección bacteriana va a sobrepasar pues las vías biliares. Ya el germen o las toxinas van a pasar al torrente sanguíneo. Y obviamente si el paciente no tiene un tratamiento médico adecuado o un drenaje biliar adecuado, puede fallecer. Muchos de estos pacientes fallecían antes de la era eh, quirúrgica, en la era quirúrgica y ahora en la era endoscópica y con los antibióticos actuales que se tiene, cada vez los casos graves o que fallecen son menos. ¿Ya? ¿Cómo uno va a diagnosticar esta colangitis aguda? Por manifestaciones clínicas, la historia, ¿no? Dolor cólico posingesta, ictericia, y con lo que le dije, ¿no? La fiebre o los escalofríos, ¿no? El mismo paciente dice, doctor, si nunca me daba escalofríos, me da escalofríos, tengo fiebre, ya me daban mi pastilla, mi paracetamol, me ponían una ampolla de metamizol y me calmaba, ¿no? Entonces uno le pide pruebas de laboratorio, ¿no? Obviamente las pruebas hepáticas que van a estar alteradas, ¿no? Elevación de transaminasa, fosfatasa alcalina y más aún de la bilirrubina, y una técnica de imagen, ¿no? Por ejemplo, basta una ecografía para ver pues dilatación de vías biliares, cálculos en la vesícula. Eh, eh, el gol estándar para ver cálculos en la vesícula es la ecografía de abdomen, que es un examen simple, barato, rápido. Y que es lo primero que aprende un ecografista cuando está en un curso de ecografía, a ver los cálculos en la vesícula en un paciente que venga pues en ayunas. ¿Por qué en ayunas? Para que la vesícula no se haya contraído por la comida, ¿no? ¿Ya? Pero la mayoría de veces no, la ecografía de abdomen no va a ver los cálculos en el coledo. ¿Cuál es el examen, el gol estándar para ver cálculos en el colédoco? Puede ser una colangioresonancia magnética o una ecoendoscopía, ¿no? Si el paciente no tiene dinero para eso, bueno, se le hace una tomografía, como lo dije, tomografía de abdomen con protocolo de páncreas, ¿no? Y con esto, pues, uno hace la sospecha diagnóstica con al menos dos datos clínicos o el diagnóstico definitivo, ¿ya? Con la triade Charcot, que es dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, que a veces no ocurre en el 100%, ¿no? Pero es muy específico, ¿no? O con dos criterios clínicos y dos criterios de laboratorio, más un estudio de imagen. Pero eso es típico, ¿no? ¿Qué cosa cuando viene el paciente a la emergencia y recién de frente me dice, doctor, hay una colangitis? Ya, ¿por qué? Doctor, tiene dolor en el punto derecho, ictericia, ha hecho fiebre. Acá le han encontrado fiebre. No, no le hemos encontrado fiebre, doctor. En la emergencia, probablemente porque ya le han dado antipiréticos, pero en el hemograma tiene leucocitosis, ¿ya? Y su ecografía tiene cálculos en la vesícula y colédoco muy dilatado, ¿no? Eso es, ya uno ya con eso ya
ya comprueba pues básicamente que sí en realidad es una colangitis aguda, ¿no? ¿Ya? Eh, en el 2018 en Tokio se dieron estos criterios diagnósticos que en realidad no ha variado mucho, ¿no? Como ven acá, se ven pues, se evalúa datos de inflamación sistémica, de colestasis o de imágenes, ¿no? De inflamación sistémica, fiebre o escalofríos mayor de 38 grados la temperatura, leucocitosis, por ejemplo, o uno le pide hasta una PCR, ¿no? ¿Ya? Ver si tiene colestasis, ictericia o datos de laboratorio con prueba de función hepática anormal, ¿no? A veces el paciente no está ictérico porque el cálculo de repente tiene alguna, como le dije, los cálculos pueden ser de diferente tamaño y forma. Hay unos cálculos que pueden tener puntas. Entonces, esa punta puede haber hecho una pequeña comunicación entre la ampolla de váter y el duodeno. Entonces, por ahí está saliendo la bilis. Entonces uno le encuentra que prácticamente no tiene ictericia, no tiene bilirrubina con las justas un poquito alta, 1,2 de bilirrubina, ¿no? O incluso menos, ¿ya? Pero ya tiene alteración en las transaminasas, tiene alteración en la gamma glutamina transpeptidasa, ¿no? Y bueno, no le pide estudio de imágenes, ¿no? Que haya básicamente, ¿qué cosa? Dilatación de vía biliar, ¿no? Y más aún si es que hay una etiología en esas imágenes, ¿no? Como una estenosis, un cálculo o que le hayan colocado una prótesis biliar, que esta prótesis biliar a veces se obstruye. Bien, el diagnóstico probable es tenga un criterio de A, un criterio de B o un criterio de C. Y el diagnóstico definitivo es que tenga los tres criterios, ¿no? A, B y C. A veces, a veces lo confunden con la pancreatitis, ¿ya? A veces esta colangitis. ¿Por qué? Porque el paciente con pancreatitis también puede venir con marcada leucocitosis, y eso ya lo van a ver cuando hagan la clase de pancreatitis, ¿no? A veces es un poco difícil diferenciarlo, o peor aún, a veces el paciente con pancreatitis tiene también una colangitis al mismo tiempo, que eso pues aumenta la severidad del caso, ¿no? La gran diferencia está en el tratamiento, en que si es una pancreatitis, no requiere en ese momento la extracción del cálculo, pero si es una colangitis, sí. Bien, la colangitis grave o severa es la que se asocia a disfunción orgánica, que puede ser de uno o más órganos. Por ejemplo, hipotensión que requiere uso de dopamina o noradrenalina, trastorno del sensorio, que eso es parte de la pentada de Reynolds, ¿no? Primero uno clínicamente, antes, ¿cómo les enseñan la colangitis? La famosa triada de Charcot, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. Si avanzaba la enfermedad, había ya sepsis o shock séptico. Y en ese shock séptico ya había hipotensión y había trastorno del sensorio. Eso ya se conocía como la pentada de Reynolds. Bien, y puede haber disfunción renal con oliguria o elevación de creatinina. Puede haber disfunción respiratoria, prolongación del tipo de protonina. Y algo que vemos muchas veces en pacientes, mujeres jóvenes, plaquetopenia, ¿ya? Plaquetopenia por una colangitis grave. Menos de 100.000, nosotros vemos con 50.000, 20.000, a veces vemos de plaquetas, ¿no? Bien, y la colangitis moderada es la que se asocia con al menos dos de las siguientes condiciones, ¿no? Leucocitosis o leucopenia, fiebre alta, si tiene edad avanzada, si tiene marcada hiperbilirrubinemia, por ejemplo, más de 5 miligramos o tiene hipoalbuminemia. En cambio, una colangitis leve no cumple ninguno de los criterios de colangitis eh, grave o moderada, ¿no? Y estos pacientes con colangitis leve requieren tratamiento médico y con eso se van a recuperar al íntegro. Ya. En cuanto a la etiología de la colangitis aguda, son muchas, ¿no?
pero a la cabeza es pues la litiasis biliar, ¿no? 80-90%. Puede haber estenosis benignas como posquirúrgicas o por una colangitis esclerosante primaria que es muy rara en nuestro medio, o por una pancreatitis crónica que no es tan rara, que ya se está diagnosticando más, por un cáncer también, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de la ampolla de Vater, que nosotros lo conocemos como ampuloma, o el cáncer de la cabeza de páncreas, o parásitos, ¿no? A veces el ascaris se mete pues a la vía biliar, o la fasciola que está paseando en el hígado, a veces se mete a una vía biliar y de ahí va pues hacia el colédoco, ¿no? También puede haber colangitis aguda luego del procedimiento que realizamos nosotros, la CEPRE, ¿ya? O luego de un procedimiento que hacen los radiólogos intervencionistas que se llama la colangiografía transparieto-hepática. Y también por una anomalía congénita que se llama el quiste del colédoco, que cada vez se diagnostica más. ¿Cuál es la fisiopatología de la obstrucción de la colangitis aguda? La obstrucción del conducto biliar va a provocar un aumento de la presión dentro de la vía biliar. Esto va a provocar que las enterobacterias se multipliquen dentro del colédoco y de las vías biliares intrahepáticas, y estas bacterias y sus toxinas se van a diseminar a todo el organismo, provocando el shock séptico, y si el paciente no requiere, no recibe tratamiento adecuado, va a lamentablemente fallecer. ¿Ya? Va a fallecer. Esto es lo que decíamos, ¿no? Aumento de la presión eh, en el colédoco distal, flujo retrógrado de la bilis, y con ello van a pasar las bacterias y toxinas a las vías biliares intrahepáticas del sistema vascular, provocando falla multiorgánica, septicemia, shock refractario, sepsis grave, y aquí faltó poner muerte. Bien, pero también pues en la colangitis aguda pueden tener diferentes rutas de colonización bacteriana, por la vesícula infectada, a través de los linfáticos, en una ruta ascendente del duodeno, o por el sistema venoso portal. Cuando uno hace un estudio microbiológico de los gérmenes que van a estar comprometiendo este cuadro de colangitis aguda, los más frecuentes es pues la E. coli, y de ahí tenemos a la Klebsiella. Y va bien, nosotros nos asustamos si es que en el cultivo sale Pseudomonas, porque esa es una bacteria muy resistente, muy agresiva, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a intervenir en que esta enfermedad se propague, de mayor tiempo de hospitalización o de mortalidad? Vemos pues la hipotensión arterial, si tiene insuficiencia renal, si el paciente de fondo tiene una cirrosis hepática o ya formaron estenosis hepática o abscesos hepáticos, si es que esta colangitis es por un cáncer, también tiene peor pronóstico. Si es que esta colangitis es derivada de una colangiografía transparieto-hepática, que esa es la CTPH que habíamos mencionado, que lo hace el radiólogo intervencionista, o si para su mala suerte el paciente tiene de fondo una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque estos pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento básico es corticoides o inmunosupresores. Y obviamente si uno le da un inmunosupresor, la bacteria se va a diseminar más rápido. También si es una paciente anciana, ¿ya? O un anciano, y, y para su mala suerte el paciente, uno le está dando un antibiótico al cual es resistente ese germen. O sea, va a fallar el antibiótico, ¿no?
Regresemos a la parte clínica, ictericia, dolor y fiebre, triada de Charcot, como les dije, ¿no? Luego va a ver que solo en el 50% del paciente, no es en el 100%, ¿no? Trastorno del sensorio y shock, la pentada de Reynolds, que solamente llega al 5 al 15%. ¿Por qué? Porque nosotros ya damos tratamiento al paciente cuando llega en la triada de Charcot o antes, pues, que haga trastorno del sensorio o antes que haga el shock séptico, ¿no? Bien, ¿cómo hace uno el diagnóstico, el cuadro clínico, exámenes de laboratorio o el estudio de imágenes, como ya habíamos mencionado, ¿no? Es típico la leucocitosis, la elevación de la bilirrubina y la elevación de las enzimas hepáticas. Hay que tratar de realizar un hemocultivo, que incluso pueden ser varios microbios, lo que salen en el hemocultivo, o un bilicultivo cuando el paciente entra a sala de operaciones. Bien, la múltiples estudios de imágenes, como ya les había mencionado, para la ecografía, para la litiasis vesicular, lo que se debe realizar pues es una ecografía de abdomen. Y para la coleocolitiasis, una colangioresonancia magnética o una ultrasonografía endoscópica o en su lugar una TAC abdominal. Bien, algunas cuantas palabras en cuanto a los diferentes métodos de imágenes. La ecografía, pues, es un método de elección para los cálculos en la vesícula biliar, que hemos dicho, ¿no? La tomografía también nos puede ser de utilidad, pero su desventaja es el coste elevado y que está contraindicado en el embarazo, ¿no? En cambio, la colangioresonancia magnética sí se puede utilizar en el embarazo, ¿ya? Ya, su desventaja también es el costo y que no puede utilizarse el paciente que ya tiene prótesis metálicas. Y la CEPRE, que es lo que hacemos nosotros, que es un procedimiento no solamente diagnóstico, sino también es terapéutico. Pero como todo procedimiento terapéutico tiene sus desventajas, ¿no? O sus complicaciones, como la hemorragia o pues la perforación. Esto ya hemos mencionado. La colangioresonancia se puede hacer también ante una CEPRE fallida o alto riesgo de CEPRE, ¿no? Su desventaja, pues, en cuanto al costo, su baja sensibilidad para cálculo de menos de 3 milímetros casi no lo ve, y que no es terapéutica, ¿no? La colangioresonancia. La CEPRE, la pancreatocolangografía retrógrada endoscópica, que es lo que hacemos nosotros, tiene pues las ventajas de hacer tanto diagnóstico como terapéutico el drenaje biliar. Vean cómo sale la pus, ¿no? Las desventajas es que es invasivo, el uso de radiaciones, puede haber complicaciones y el alto costo. Pero en la gestante se puede hacer una CEPRE sin radiaciones, ¿no? Bueno, esta es la CEPRE, cómo se hace, este es el procedimiento del duodenoscopio. Con un catéter especial ingresa a la vía biliar, se hace un corte y se extrae el cálculo, que es muy útil, como ven ahí en la colangitis. Estas son las diferentes técnicas para la extracción. Si es una colangitis leve, eh, se estabiliza al paciente y el drenaje endoscópico se puede hacer como ven ahí, en 2 o 3 días, ¿no? Pero si no mejora el paciente o está empeorando o ya es una colangitis grave, el drenaje es urgente, ¿ya? Si se logra drenar esta vía biliar exitosamente, posteriormente puede requerir cirugía de la vesícula, así que tiene cálculos todavía en la vesícula biliar, ¿no? Pero si fracasa esta CEPRE, se puede valorar una nueva CEPRE o el drenaje biliar percutáneo a través de una colangía transparente hepática o mediante un acto quirúrgico.
Bien, esto ya hemos mencionado algo del tratamiento endoscópico de la CEPRE. La mortalidad es baja, disminuye la morbilidad y el tiempo de hospitalización. Vean cómo sale la bilis cuando uno hace el drenaje. El percutáneo tiene sus indicaciones, ¿no? Falla del drenaje por CEPRE, o cuando es una litiasis dentro de los intrahepáticos, o cuando no hay una colangitis segmentaria, ¿no? Y el quirúrgico es cuando todos los métodos anteriores no son posibles, ¿no? Fíjense la mortalidad de emergencia hasta el 40% puede ser, ¿no? Y cuando es una electiva, mucho menor. Fíjense, en los años 80 la mortalidad cerca al 50%. En la era endoscópica la mortalidad ha bajado enormemente. Algunos casos de colangitis post-CEPRE se describen en estos porcentajes, pero cada vez es menos, ¿no? Porque ya sabemos nosotros qué pacientes pueden desarrollar colangitis post-CEPRE. Entonces ya no hacemos determinada técnica en estos pacientes, ¿no? Bien, pero si está embarazada la paciente, se hace una CEPRE sin radiaciones, que es lo que hacemos nosotros en nuestro hospital, ¿no? Es un drenaje biliar eh, solamente guiado por el equipo endoscópico, sin necesidad del uso de los rayos X, ¿no? Y como ven acá, nosotros fuimos los primeros en realizar en Latinoamérica ese procedimiento. Bien, ¿cuál es el pronóstico de la colangitis aguda? Va a depender de varios factores, ¿no? De la causa de la obstrucción. Si la causa es un cáncer, muy poco probable que se mejore el paciente. Si tiene condiciones médicas subyacentes, por ejemplo, tiene una cirrosis también. Si no ha respondido al tratamiento, también el pronóstico es bajo. Si el diagnóstico y el tratamiento ha sido precoz, el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Si tiene afectación de varios órganos, también el pronóstico es pobre. Y si la colangitis es severa, también obviamente el pronóstico es pobre, ¿no? Bien, ahora unas pequeñas palabras sobre los procesos neoplásicos, sobre los procesos neoplásicos de la vesícula y la vía biliar. Ya, estoy leyendo los mensajes, al final de la exposición las voy a hacer los comentarios respectivos, ¿no? Eh, Como le mencioné, la mayoría de pacientes con cáncer de vesícula tienen un cálculo ahí. ¿Por qué? Porque el fenómeno inflamatorio va a provocar lo que dice ahí, ¿no? Una transformación secuencial, multisclonal, primero a metaplasia, luego displasia y luego a neoplasia, ¿no? Lamentablemente los casos que encontramos acá generalmente ya están avanzados, ¿no? Y a veces el cirujano se da con la sorpresa de que el patólogo, el cirujano cuando saca la vesícula, envía la vesícula a patología. El patólogo hace cortes representativos y a veces en uno de esos cortes puede ver eh, indicios de un cáncer de vesícula inicial, ¿no? O precoz. Pero eso es raro. Bien, puede haber cáncer de los conductos biliares. Esto se ha estudiado mucho en el Asia, donde hay muchos pacientes portadores crónicos de bacterias y parásitos, ¿ya? Entonces, esta inflamación crónica eh, de las vías biliares, como una colangitis esclerosante primaria, va a dar lugar a la secuencia, ¿no? Similar a lo que habíamos mencionado en la vesícula, ¿no? Proceso inflamatorio, metaplasia y luego displasia. Cuando un paciente está ictérico, y uno le pide una ecografía que es lo más rápido, más simple, y si solo hay, escuchen, dilatación de las vías biliares intrahepáticas con un colédoco normal y una vesícula sin cálculos, uno está seguro que la obstrucción está justo a nivel del hepático común. Como ven en el cuadro C, ven esa bolita
en guinda, ese es un indicativo de un tumor o un cáncer de las vías biliares que por su ubicación tiene un nombre propio, se llama tumor de Klaskin, ¿ya? ¿Y por qué llegó a tener ese nombre propio? Porque en la era donde no había tomografía, no había ecografía, a veces el cirujano entraba a operar a este paciente pensando que era un cáncer y a veces no encontraba el cáncer. ¿Por qué? Porque recuerde que el conducto, el hepático, es muy fino, 3 milímetros, 4 milímetros. Y el tumor para que crezca, basta que crezca 1 centímetro y para que ya lo obstruya totalmente. Entonces el cirujano tocaba y no tocaba tumor y decía que no era un cáncer, ¿no? Entonces ya evolutivamente, a los 6 meses, 8 meses, el paciente desarrollaba metástasis, fallecía, le hacían la necrosis y encontraban pues que el cáncer inicial estaba en esa zona. En cambio, cuando ustedes en la ecografía, el ecografista le responde dilatación de las vías biliares, tanto intra como extrahepáticas, uno ya sabe que la obstrucción está en la parte distal, en lo que llamamos nosotros encrucijada, duodeno pancreático biliar, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser un tumor que sea de la ampolla de Vater, de la cabeza de páncreas o un colangiocarcinoma de coleocodistal, ¿ya? También se le conoce como tumores periampulares a esa zona. Y lo típico es que la vesícula se distienda. ¿Por qué? Porque al no salir la bilis que produce el hígado, la bilis va a refluir, va a regresar a la vesícula, entonces la vesícula va a crecer, crecer, crecer. Y eso uno lo va a palpar. Es una vesícula palpable que no duele y que es móvil. Y que el inexperto dice, doctor, acá estoy palpando el tumor. No está palpando el tumor, está palpando la vesícula, ¿ya? Por eso se le conoce como signo o ley de Courvoisier-Terrier. Que eso es algo que también muchas veces se está perdiendo, ¿ya? Porque ya de frente al paciente le piden una tomografía y dicen, no, ¿para qué? Yo creo que es un cáncer, de frente le pido tomografía, de frente le pido una resonancia magnética. Y pierden el examinar al paciente, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Voy a ver sus mensajes o si no me los pueden leer. Acá hay uno, ¿no? Si tenemos tiempo para algunos comentarios. Bien. Eh, a ver, acá había uno. Bien, ya me pasé al formulario de asistencia. Acá. A ver, dice, una pregunta dice, doctor Chávez, ¿qué porcentaje de los pacientes sometidos a CEPRE pueden hacer complicación pancreatitis tipo CEPRE? Bueno, en términos generales, es un 5 a 7%, ¿ya? De todas las CEPRES. Obviamente hay pacientes que tienen mayor riesgo de hacer pancreatitis por CEPRE. Por ejemplo, un paciente que no tenga cálculos, ¿ya? Ahí ocurre lo que llamamos paciente sin indicación es igual a paciente con complicación, ¿ya? También interfiere ahí la técnica endoscópica, ¿ya? El hacer algunas técnicas para evitar la pancreatitis posepre, ¿no? Como una hidratación agresiva con solución salina o lactato de Ringer, colocar un antiinflamatorio rectal, un supositorio que a veces el paciente no quiere, ¿no? Es indometacina o diclofenac, colocar un stent pancreático, que yo trabajo en el Hospital Loaiza, ustedes saben, es un hospital pobre, nunca llegamos a tener un stent pancreático, salvo que uno le pida al paciente que lo compre y ya lo ponía el stent, ¿no? O modificar la técnica endoscópica, que eso es lo que nosotros hicimos hace un buen tiempo, ¿no? Utilizando una técnica endoscópica de la CEPRE que se llama la fistulotomía del precorte o precorte tipo fistulotomía, donde uno hace un corte directamente al colédoco sin involucrar el, el colédoco, sin involucrar el conducto pancreático o el canal común, ¿no?
Acá hay otra pregunta que creo que me he salteado. Doctor Chávez, muchas veces se confunde el signo de Courvoisier-Terrier o esto que los hijos de la palpable. Los hijos de velar en condiciones normales no debería palparse. Exacto, no debería palparse la vesícula. Entonces solamente se palpa en dos condiciones, ¿no? En el signo de Courvoisier-Terrier y que es una vesícula palpable y que no duele, ya no duele, ¿ya? Y también se palpa, ya habíamos mencionado, en el hidropiocolecisto o el piocolecisto, que es una colecititis aguda y donde sí esa vesícula palpable duele, ¿ya? Duele. Es pequeña, no es tan grande como las grandes vesículas del, del, de la neoplasia de ampolla de Vater, pero sí se puede palpar, ¿no? Bien, acá hay otro mensaje, un comentario sobre el síndrome de Mirixi. Ya. Como les había mencionado anteriormente, pues el síndrome de Mirixi, hemos visto por la epidemia del COVID más casos, ¿no? Hay diversos clasificaciones que no vale ahora hacer mención, ¿no? Porque es marearlo más a ustedes y eso es más para el ámbito quirúrgico, hacer esa clasificación de tipo de síndrome de Mirixi, ¿ya? Eh, eh, si se diagnostica el síndrome de Mirixi por colangioresonancia o por CEPRE, por colangioresonancia se puede mandar a operar al paciente, ¿ya? Pero si está en colangitis aguda, nosotros normalmente no podemos sacar el cálculo porque está muy impactado. Entonces lo que hacemos solamente es drenar la vía biliar colocando una prótesis plástica, ¿ya? Y con eso solucionamos la colangitis y ya posteriormente el paciente entra a cirugía. A ver, acá hay una pregunta. En las patologías biliares, ¿por qué el sexo femenino representa un factor de riesgo? Ya, eso ya un poco lo habíamos mencionado. Creo que es la misma pregunta. A ver, a ver. Para realizar el examen de imágenes, en caso en el servicio de emergencia, primero debemos de tratar el dolor y luego realizar la ecografía. ¿Hay algún estándar para diferenciar colangitis de pancreatitis? ¿Cuáles son esas contraindicaciones para la CEPRE, creo que dice acá? Ya, empezaremos por la última, ¿no? La CEPRE se realiza básicamente para problemas de obstrucción de la vía biliar, ya sea por un cálculo o por un cáncer, ¿no? Que son los más frecuentes. También se puede hacer la CEPRE para neoplasias del páncreas, ¿no? O por pancreatitis graves, ¿ya? No se hace CEPRE, por ejemplo, en otros casos de ictericia, ¿no? Ictericia, por ejemplo, prehepática, ¿no? Por una anemia hemolítica, y tampoco se le hace CEPRE a un cirrótico, salvo que el cirrótico tenga, pues, para su mala suerte, cálculos también en la vía biliar, ¿ya? Cálculos en la vía biliar, ¿no? Eh, a veces la paciente viene por dolor abdominal, por ejemplo, una mujer joven, tiene una ecografía donde dice que hay cálculos en la vesícula y hay duda de que tenga un cálculo en el colédoco, ¿no? Porque puede ser que esté un poco dilatada la vía biliar ecográficamente, ecográficamente. Entonces, a veces le piden una CEPRE a estos pacientes. Pero si la paciente no está ictérica, solamente tiene dolor por los cálculos en la vesícula y no se ha demostrado que el cálculo haya migrado al colédoco, no debería realizársele una CEPRE, ¿ya?
Uno, para que le haga una CEPRE a esta paciente, es una mujer joven que no está ictérica, primero debe hacerle o una colangioresonancia magnética o debe realizarle una ecoendoscopía o en todo caso incluso se le puede hacer una tomografía de abdomen con protocolo de páncreas. Si uno demuestra que hay el cálculo, recién le hacemos la CEPRE. Si no, no. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, paciente sin indicación es igual a paciente con complicación, salvo que uno modifique la técnica, ¿ya? O uno le haga el precorte tipo fistulotomía, pero uno por protocolo a todos los pacientes les pedimos o una resonancia magnética o una ecoendoscopía, ¿ya? ¿Por qué en mujeres jóvenes ocurre más riesgo hay más riesgo de incluso de pancreatitis y no solamente de los cálculos biliares? Porque en mujeres jóvenes se ha visto que muchas de ellas tienen, aparte de la diferencia de los esteroides sexuales, aparte de que durante el embarazo se alteran estas hormonas sexuales, tienen una condición que se llama el anomalía de la unión pancreático-biliar distal. Esta anomalía de la unión pancreático-biliar distal recientemente se está dando a conocer. ¿Por qué? Porque antes se operaba la vesícula y se operaba el colédoco pues en cirugía abierta o por cirugía laparoscópica sin que el paciente haya tenido una ecoendoscopía, sin que el paciente haya tenido una resonancia magnética. O sea, el cirujano no evaluaba la vía biliar distal. Y esto recién con los nuevos exámenes que les he mencionado se ha podido evaluar, ¿no? Bien. Eh, eh, la pregunta, ¿hay algún estándar para diferenciar colangitis y pancreatitis? Como lo dije, no, a veces es difícil, ¿ya? A veces es difícil. Básicamente porque confunden más a un paciente con pancreatitis como un paciente con colangitis, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Porque él tiene dolor, tiene leucocitosis y tiene ligera ictericia, ¿ya? Pero si uno le evalúa bien al paciente, eh, eh, se da cuenta que ahí, por ejemplo, no tiene fiebre, de repente este paciente, ¿ya? No tiene fiebre y lo que predomina es la pancreatitis. ¿Por qué? Porque le hago una tomografía al paciente y encuentro pues eh, las alteraciones de la pancreatitis, ¿no? Como el edema, la necrosis, etcétera. Pero, como le digo, el internista, el cirujano, se preocupa más en que el diagnóstico sea colangitis. ¿Por qué? Porque uno por siempre puede solucionar esa colangitis, ¿ya? Puede solucionar la colangitis ya sea colocando un stent biliar o sacando el cálculo. En cambio, si es una pancreatitis que no tiene indicación de CEPRE, al realizar la CEPRE en estadios iniciales de una pancreatitis leve o moderadamente grave, puedo aumentarle el problema al paciente, ¿ya? ¿Por qué? Pues cuando uno hace una CEPRE, o normalmente ingresa el catéter por el canal común y ahí o se dirige hacia el colédoco o se dirige hacia el pancreático. Si se dirige hacia el pancreático puede haber mayor probabilidad de que uno está llevando gérmenes del tubo digestivo hacia el páncreas y ese páncreas que estaba solamente inflamado o necrosado, pero estéril, se va a infectar, ¿no? Bien, y ya les respondieron el sexo femenino. Ahí para realizar el examen de imagen en el caso del servicio de emergencia, primero debemos tratar el dolor y luego realizar la ecografía. No, eso se puede hacer al mismo tiempo. Obviamente, si viene por dolor, ¿qué les digo yo a mis residentes o a los internos? Obviamente, trátale el dolor. Si está vomitando mucho, preferible ponerle una vía y mientras le va calmando el olor, vas haciendo el trámite para que le hagan la ecografía, porque ahí mismo no le van a hacer la ecografía, ¿no? Y la ecografía a veces dice, no, está todavía con dolor, espérate que le calme un poco el dolor, ¿no? Ya. Y bueno, en la ecografía sale el resultado rápido, ¿no? Y el interno reciente puede estar presente
en la ecografía. En cambio, las pruebas de laboratorio sí te demoran alrededor de hora y media o 2 horas, salvo que uno le haga un análisis de gases arteriales, ¿no? Que te puede ayudar en algo, sobre todo para ver hemoglobina o lactato, ¿no? Muchachos, creo que ya nos hemos pasado de la hora. ¿Alguna otra preguntita? ¿Qué tal que se puede vivir con cálculo vesicular sin ser operado? Sí, se puede vivir. Yo tenía el papá de un colega, de un ginecólogo, que durante casi 15 años yo lo evalué por el cálculo. Nunca tuvo dolor el señor, ¿ah? Y el cálculo ya lo tenía antes, creo que desde que yo era alumno de medicina. El cálculo el señor lo habrá tenido como 25 años. Quiso operarse cuando tenía alrededor de 70 años y el cirujano le dijo, si no te duele, ¿para qué te vas a operar? ¿No? Nunca, no se operó, nunca se operó, porque era un cálculo grande de alrededor de 16 milímetros. Si hacía sus controles cada 6 meses, a veces le ponían 18 milímetros, a otros le ponían 17, a otros le ponían 16, ¿no? Ya. ¿Y qué tan frecuentes son los quistes del colédoco? Actualmente son más frecuentes. ¿Por qué? Porque hay mayor tecnología diagnóstica. Es igual que cuando yo les hago la clase de pancreatitis, en mi época de residente, no había tanta tecnología diagnóstica y si pasaban a veces de lado, se nos pasaba, pues, no, los pacientes con pancreatitis. Ahora nosotros les hacemos resonancia magnética, les hacemos CEPRI y encontramos mayor cantidad de quistes del colédoco, ¿no? Bueno, yo creo ya que con eso ya está el otro expositor. Yo creo que ya le estoy quitando tiempo. Muchas gracias, muchachos, por la invitación. Yo trabajo en el Hospital Loaiza. ¿Alguno de ustedes tiene de repente alguna inquietud o alguna dedicación especial por la especialidad? Con los brazos abiertos los recibimos nosotros, ¿no? Si no hay ninguna más comentario o preguntas. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, queríamos hacerle presente este pequeño certificado en nombre de la promoción 2021 de la ah, Escuela de Medicina Humana y del curso de Fisiopatología de esta nueva edición, hacia usted por la ponencia que realizó el día de hoy. Bueno, las dos ponencias que ha realizado el día de hoy. Y bueno, agradecerle por el tiempo que está brindando para poder compartir sus conocimientos con nuestros compañeros, que sabemos que va a ser de bastante utilidad, ¿no? Para su carrera y para el transcurso de su vida profesional que está por venir. Se le va a hacer llegar ese certificado, doctor, y una vez más, muchas gracias. No, las gracias a ustedes más bien, ¿no? Y como yo siempre digo, el conocimiento debe difundirse. Yo tengo algunos trabajos que están colgados en el iShare, tengo videos en YouTube, y ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, ¿no? Bueno, muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Hasta luego, chao. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, gracias.